tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria, convocada con carácter ordinario para el día de hoy, correspondiente al mes de febrero. El primer punto de orden del día es la aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Alguna intervención por parte del grupo? Pasamos a la votación. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día, el número 2, es la memoria de espectáculos taurinos para el año 2023. El señor secretario de la. De todos es conocido el arraigo que nuestra localidad tiene la celebración de espectáculos taurinos en sus calles y plazas, que vienen celebrándose en Torreperojil desde hace más de 100 años, y la tradición del festejo ha sido reconocida por los distintos organismos oficiales, ya que desde el año 1964 se viene concediendo ininterrumpidamente autorización para su celebración hasta la presente. De conformidad con lo dispuesto en el decreto 62/2003 de 11 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de festejos taurinos tradicionales y se regulan determinados aspectos de los espectáculos taurinos, y considerando que la celebración del festejo taurino popular de Torreperojil y la acreditación del carácter tradicional de este festejo requiere la certificación del acuerdo de pleno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del citado reglamento de festejos taurinos populares, se propone al Ayuntamiento en pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, acordar la celebración del festejo taurino popular consistente en suelta de reses para las próximas ferias y fiestas locales 2023, que se celebrarán en honor de Nuestra Señora de la Misericordia los días 9, 10 y 11 de septiembre del año en curso en Torreperojil. Segundo, solicitar a la delegación del Gobierno en Jaén la oportuna autorización para la celebración de los festejos taurinos populares en Torreperojil. Tercero, dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la delegación del Gobierno en Jaén. Y cuarto, certifíquese para su constancia en el expediente de su razón. No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que mejor estime. Junta por Torreperojil. Buenas noches. Bueno, es mi opinión personal. Yo, como ya he dicho otras veces, para mí esto no es cultura ni fiesta. Es un sufrimiento para los animales que sufren todo tipo de vejaciones, como recibir patadas, que les tiren cosas o que se rompan los cuernos al chocar con los barrotes. Incluso he presenciado en alguna ocasión su muerte por este tipo de golpes. Seguimos sin evolucionar y disfrutamos con el sufrimiento de estos animales, pero eso es mi opinión personal. Muy bien. Unidas Podemos. Buenas noches. La memoria de espectáculos taurinos contempla la vaquilla y contempla la corrida de toros. La vaquilla. De acuerdo. Partido Popular. Bien. Pasamos a la votación. ¿Voto a favor? ¿Abstención? Con los votos a favor del Partido Socialista, Partido Popular, las abstenciones de Unidas Podemos juntos por Torreperojil, se aprueba la memoria de espectáculos taurinos para el año 2023. El punto número 3 del Pleno es la modificación del acuerdo de funcionarios y convenio colectivo. Señor secretario, tiene la palabra. Visto el acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación en reunión celebrada el día 8 de febrero de 2023, por la que se aprobó por unanimidad la modificación de los artículos 23 y 24 del vigente convenio colectivo y los artículos 22 y 23 del acuerdo de funcionarios, con el fin de adaptar el texto del convenio y del acuerdo al cómputo real de horas que se viene realizando por los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Torreperojil, vista la nueva redacción de los referidos artículos, visto el informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, visto el resto de documentación que figura en el expediente, la Comisión Informativa de Desarrollo Económico, Urbanismo y Personal, en votación ordinaria y por 4 votos a favor del PSOE y 3 abstenciones, una del Partido Popular, una de Unidas Podemos por Torreperojil y uno de Juntos por Torreperojil, acuerda elevar al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la modificación del Acuerdo Económico y Social de los Funcionarios y del Convenio Colectivo de los Trabajadores del Ayuntamiento de Torreperojil en los artículos 22 y 23 del Acuerdo de Funcionarios y 23 y 24 del Convenio Colectivo, quedando su redacción como sigue. Artículo 22 del Acuerdo de Funcionarios y artículo 23 del Convenio. Calendario laboral. Anualmente se aprobará un calendario laboral que contendrá el número total de horas anuales de trabajo efectivo, resultando de aplicar una jornada semanal de 35 horas. Artículo 23 del Acuerdo de Funcionarios y artículo 24 del Convenio Colectivo.
Jornada laboral. En materia de jornada laboral, este ayuntamiento se regirá por lo establecido en la disposición adicional 144ª de la Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que habilita al ayuntamiento para previa acreditación del cumplimiento de los requisitos señalados en la misma y previa negociación colectiva, aplicar la jornada ordinaria de trabajo, fijándola en 35 horas de promedio semanal en cómputo anual. Segundo, dar conocimiento a la Delegación del Gobierno y al Registro de Convenios Colectivos y Acuerdos Colectivos del Trabajo de la Junta de Andalucía para su conocimiento y efectos oportunos. Y tercero, dar conocimiento de estos acuerdos a los delegados de personal y representantes de los trabajadores del Ayuntamiento de Torre Perojil para su conocimiento. No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que mejor estime. Junto al profesor, ¿una intervención? Unidas Podemos. Bien, bueno, como se hablaba en comisiones, hay que poner en peso el hecho de que se le reduzca a los trabajadores ahora la jornada, pues va a implicar para el ayuntamiento también un sacrificio, seguramente en horas extraordinarias, como hemos hablado otras veces, porque todas las horas que no se cubran en jornada pues se tendrán que cubrir de alguna forma, y normalmente pues será esa. No obstante, nosotros siempre hemos apoyado los derechos y la adquisición de mejoras en la clase trabajadora del sector público y esperamos que, como siempre hemos dicho, y aunque sea un sueño un poco más utópico, pues que estos derechos que se reconocen para los trabajadores públicos, pues algún día se alcancen también para los trabajadores del sector privado. Partido Popular. Bueno, simplemente se trata de ajustar el convenio a la realidad que se estaba aplicando ya en este ayuntamiento de la jornada de 35 horas. En el convenio aparecía la jornada de 37 horas y media, que era la que había anteriormente, pero los presupuestos generales del Estado ya abren la puerta para este año 2023 a que se puedan modificar los convenios y ajustar los horarios a 35 horas. Esto supone para el ayuntamiento, en términos de jornada laboral, no supone ninguna modificación, puesto que ya lo estábamos aplicando, y en términos económicos supone un incremento para el ayuntamiento en cuanto al pago de las horas extraordinarias de los trabajadores. Es la única modificación que de manera más sustancial puede suponer para este ayuntamiento. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. ¿Voto a favor de la modificación de este apartado del convenio? Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto, el número 4, es la aprobación por parte del Pleno del Plan de Medidas Antifraude de este ayuntamiento. Señor secretario, tiene la palabra. Visto el texto del Plan de Medidas Antifraude elaborado por este ayuntamiento y que tiene por objeto reducir la aparición de fraude, tanto interno como externo, vinculado a los subproyectos y actuaciones desarrolladas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, visto que el plan abordará los principales riesgos de fraude de forma específica, teniendo en cuenta los 4 elementos fundamentales en el ciclo contra el fraude: la prevención, la detección, la corrección y la persecución, y asegurará que todas las partes interesadas comprendan perfectamente sus responsabilidades y obligaciones y que se transmita el mensaje dentro y fuera del organismo en cuestión a todos los beneficiarios potenciales de que éste ha adoptado un planteamiento coordinado para combatir el fraude. Visto que la combinación de una evaluación del riesgo de fraude, medidas adecuadas de prevención y detención y una investigación coordinada en el momento adecuado por parte del Ayuntamiento de Torre Perojil reducirá considerablemente el riesgo de fraude y constituirá además un importante método disuasorio, visto el objeto del plan, el ámbito de actuación, las medidas de control interno, las funciones de la Comisión Antifraude, la prevención interna y externa, los sistemas de prevención, detección, corrección y persecución en caso de fraude, así como su corrección,
La Comisión Informativa de Desarrollo Económico, Urbanismo y Personal, en votación ordinaria y por 4 votos a favor del PSOE y 3 abstenciones, una del Partido Popular, una de Unidas Podemos por Torreperogil y una de Juntos por Torreperogil, acuerda. Primero, aprobar el plan de medida antifraude del Ayuntamiento de Torreperogil en los términos en que aparece redactado y que figuran en el expediente. Y segundo, dar conocimiento del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y a la de Justicia, Administración Local y Función Pública a los efectos oportunos. No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que mejor estime. Juntos por Torreperogil. Sí, nosotros estamos de acuerdo en que se hagan estas medidas. Todo lo que sea lucha contra el fraude nos parece bien. Pero me gustaría saber más específicamente cómo se va a llevar a cabo estas medidas antifraude. Pues ahí en el plan viene estipulado, hay una comisión que es la que se encarga de poner en marcha todo el desarrollo del plan. Que ahí viene desde allá. Una comisión que lleva... La comisión de funcionarios, vamos, que es de trabajadores. Vale, perfecto. Es la encargada de gestionar. Unidas Podemos, Partido Popular. Bien, pues como decía el secretario, se trata de aprobar un plan del ayuntamiento para avanzar en transparencia y para avanzar en establecer mecanismos que eviten cualquier tipo de fraude desde la administración y de la relación de la administración con las empresas con las que se contrata. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es una moción de Unidas Podemos con motivo del Día Internacional de la Mujer del próximo 8 de marzo. Buenas noches. Exposición de motivos. En diciembre de 2013, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó la que habría sido la ley del aborto más restrictiva de la democracia. Le puso nombre a Alberto Ruiz Gallardón, entonces ministro de Justicia, y habría hecho que interrumpir el embarazo dejara de ser un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas y volviera a ser un delito despenalizado en ciertos supuestos, como lo era con la ley de 1985. Los supuestos, además, se reducirían a 2: violación y grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer. No lo permitimos. Las feministas salimos a las calles y el 23 de septiembre de 2014 Ruiz Gallardón anunció su dimisión y renunció a todas sus funciones dentro del Partido Popular 4 horas después de que el presidente confirmara la retirada de su reforma de la ley del aborto. Han pasado 10 años y la resistencia a los avances en derechos de las mujeres vuelven a amenazar con hacernos retroceder en el tiempo tan solo unos meses después de la entrada en vigor de la ley que garantiza de garantía integral de la libertad sexual. Esta vez son el PSOE y la ministra de Justicia, Pilar Llop, a la cabeza, quienes proponen una reforma de la conocida ley solo sí es sí, poniendo en peligro el cambio de paradigma que plantea la norma al colocar el consentimiento en el centro del Código Penal en cumplimiento con el mandato del Convenio de Estambul. Pretenden recuperar el modelo penal anterior, aquel en el que para probar una agresión sexual era más importante demostrar haber sufrido heridas físicas que haber dicho que sí, o lo que es lo mismo, aquel en el que la credibilidad de una víctima dependía antes del grado de violencia que había sufrido que de su voluntad. De nuevo, no lo podemos permitir. La sociedad del siglo XXI quiere vivir en un país que garantice la libertad sexual de las mujeres, que proteja a las víctimas de violencia machista sin olvidarse de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y las mujeres en contexto de prostitución, que sea corresponsable, que avance en materia de derechos reproductivos y que reconozca las realidades LGTBI y abrace la diversidad de mujeres, también como parte del movimiento feminista. Y por eso, pese al negacionismo de la derecha y la extrema derecha y a las presiones políticas, mediáticas y judiciales, las políticas feministas son irrenunciables. Pero no solo nos toca resistir para no dar ni un paso atrás,
también debemos luchar por seguir avanzando en materia de igualdad. Así lo demuestran los datos, empezando por las cifras de asesinadas a manos de sus parejas y exparejas, que en 2022 fueron un total de 49 mujeres, con un repunte en el último mes del año que llevó al Ministerio de Igualdad a convocar, conforme al compromiso alcanzado en el llamado Acuerdo de Tenerife de julio del 2022, el primer comité de crisis en esta materia, órgano inédito hasta el momento y que volvió a convocarse en enero del 2023. A ellas se suman las 19 asesinadas fuera del ámbito de la pareja o expareja entre los meses de enero y junio del 2022, 2 menores víctimas mortales de sus padres y 38 que han quedado huérfanos o huérfanas por violencia de género. Y aunque después del 21, el del 2022 es el número anual de asesinadas más bajo junto con los años 2016 y 2020. Los datos no dejan de ser preocupantes, más cuando sabemos, atendiendo a la macroencuesta sobre la mujer de 2019, que la bolsa oculta de violencia machista es del 70% en género y del 90% en violencia sexual. A pesar de todo ello, entre la juventud del país, la violencia en la pareja se está normalizando a un ritmo alarmante. Según la Fundación FAD, en la actualidad, el 20% de los chicos de entre 15 y 29 años niega la violencia de género y la ven como un invento ideológico, una cifra que se ha duplicado en tan solo 4 años. Además, los datos apuntan a que lo más habitual entre los adolescentes es la violencia de control y sexual, siendo que 2 de cada 10 chicas de entre 15 a 29 años afirman haber sufrido situaciones como que sus parejas les revisen el móvil, les digan cómo vestir y con quién hablar, o incluso que las fuercen a tener relaciones sexuales no deseadas. En este sentido, son esclarecedoras las conclusiones de un reciente estudio sobre sexualidad de las mujeres jóvenes en el contexto español realizado por el Instituto de las Mujeres. Por cerca del 58% de las encuestadas reconoce haber mantenido relaciones sexuales sin ganas o por compromiso, y casi un 61% reconoce haber sentido miedo de que alguien pudiera ejercer algún tipo de violencia sexual sobre ellas en espacios públicos como calles, parques, bares y discotecas. Y en torno a un 20% teme sufrir una agresión sexual en su entorno, ya sea en el centro de estudios, en el trabajo o por parte de sus parejas. Y no puede ser casualidad que en este contexto las encuestadas suspendan con un 4,4 sobre 10 la calidad de la educación sexual recibida en los centros educativos. Y eso cuando la han cursado, porque un 35% asegura que nunca ha recibido ningún tipo de información sexual en el colegio. Y es que la educación en general y la educación afectivo-sexual en particular son imprescindibles para adquirir las herramientas necesarias para conocer, construir, vivir y relacionarse de manera libre y segura. Ya en 1999, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo especificó la responsabilidad de los poderes públicos en proporcionar información a infancia y adolescencia sobre salud sexual y reproductiva, formal y no formal, como parte de su labor para fomentar el bienestar y afianzar la igualdad y equidad entre géneros, así como promover conductas sexuales responsables, esto es, evitando embarazos prematuros y no deseados, enfermedades de transmisión sexual y, por supuesto, la violencia. Así lo establece también la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 29, y así lo defendemos y seguiremos defendiendo las feministas. Para atajar una desigualdad estructural hay que educar contra las bases del sistema patriarcal. Por todo ello, proponemos al Pleno los siguientes acuerdos. Primero, que la Corporación Municipal realice durante el mes de marzo, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, actividades de sensibilización y actos de muestra de compromiso con la igualdad de género y que asimismo apoye las acciones que desarrollen las asociaciones feministas locales. Segundo, que la Corporación Municipal evalúe el desarrollo en las entidades locales y autonómicas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género tras su renovación el 25 de noviembre del 2021 y el acuerdo alcanzado durante la conferencia sectorial celebrada el 22 de julio del 2022 en Tenerife, de prorrogar y mejorar su financiación para garantizar que se está siguiendo la hoja de ruta marcada, así como el seguimiento de la estrategia estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025, diseñada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y aprobada por el Gobierno el 22 de noviembre del 2022. Tercero,
que la Corporación Municipal evalúe la situación de las mujeres en contexto de violencia de género en el municipio y refuerce las actuaciones para su protección con la puesta en marcha de políticas como planes de formación y sensibilización contra la violencia machista de obligado cumplimiento al personal sanitario, jurídico o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuarto, que la Corporación Municipal evalúe el desarrollo de las entidades locales y autonómicas del catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género, aprobada el 27 de julio del 2021 por el Consejo de Ministras y Ministros para garantizar que se está avanzando en la erradicación de las violencias estructurales contra las mujeres, implicando a toda la sociedad, sumándose a la iniciativa del Ministerio de Igualdad del Punto Violeta, dando difusión y exposición a los distintos materiales de la campaña, tanto en redes sociales como en los espacios de información municipal y atención ciudadana, apoyando la puesta en marcha de una campaña de difusión entre el comercio de la localidad y comprometiéndose a habilitar esta herramienta de información en todos los eventos municipales. Quinto, que la Corporación Municipal evalúe el uso de la subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la modernización y ampliación de los dispositivos de atención y protección a las víctimas de violencia machista en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobada en el Consejo de Ministros y Ministras el 23 de noviembre del 2021 para garantizar que se está utilizando de manera adecuada y que se están cumpliendo los objetivos. Sexto, que la Corporación Municipal evalúe la ejecución de la partida del Plan de Choque para la Economía de las Ciudades y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobada en el Consejo de Ministras y Ministros el 24 de mayo del 2022, para la creación de centros de asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en todas las provincias y las ciudades con estatuto de autonomía, y que posibilite y articule mecanismos de coordinación en el territorio que faciliten el acceso a esta atención. Séptimo, que la Corporación Municipal facilite el trabajo de contabilización de todos los asesinatos de mujeres por el hecho de serlo en sintonía con el nuevo Observatorio de Feminicidios de España, el primer país de Europa en hacerlo. Octavo, que la Corporación Municipal refuerce las actuaciones con menores en contexto de violencia de género e inste a que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de Derechos Sociales, en colaboración con la Secretaría de Estado de Igualdad, desarrolle un plan de modernización en violencia vicaria y un plan de choque para la atención temprana de casos de explotación sexual en los centros de acogida de menores. Noveno, que la Corporación Municipal evalúe la situación de los menores en contexto de violencia de género en el municipio y refuerce las actuaciones frente a la violencia vicaria y para la protección de niños y niñas como víctimas directas de esta violencia. Décimo, que la Corporación Municipal evalúe el desarrollo del plan corresponsable para garantizar que se está utilizando de manera adecuada y que se cumple con los objetivos, y que inste al Gobierno de España a impulsar la construcción de un sistema estatal de cuidados públicos siguiendo la hoja de ruta de la estrategia estatal diseñada en octubre del 2022 por el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Derechos Sociales. Undécimo, que la Corporación Municipal impulse políticas de cuidado desde una perspectiva de género e intersectorial para asegurar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y favorecer la conciliación familiar y laboral. Duodécimo, que la Corporación Municipal haga un análisis sobre las desigualdades de género existentes e impulse planes de igualdad que obliguen a implementar este principio en todas las políticas municipales, así como en todas las empresas locales. Garantizar, además, que estos planes cuentan con suficientes recursos humanos y materiales y realizar informes de impacto de género de las propuestas recogidas para así hacer las correcciones necesarias y evitar aumentar los desequilibrios existentes. 13. Que la Corporación Municipal inste al Gobierno de España a frenar cualquier reforma de la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual que ponga en peligro su sentido de ser. Transformar la cultura de la violación en una cultura sexual feminista en la que el consentimiento es clave y desplaza la violencia del centro del Código Penal. 14. Que la Corporación Municipal facilite tras su aprobación la correcta implementación de la Ley Integral para luchar contra la trata de seres humanos en base al anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la trata y la explotación de seres humanos
aprobado en el Consejo de Ministras y Ministros el 29 de noviembre del 2022 y que está en la misma dirección que el Plan Operativo para la Protección de los Derechos Humanos de mujeres y niñas víctimas de trata, explotación sexual y en contexto de prostitución. El llamado Plan Canino, primera política pública estatal dirigida a mejorar la vida de estas mujeres y que se refuercen medidas tales como su plan de inserción laboral. Igualmente, que colabore en el macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres y niñas en España, una aproximación cuantitativa. 15. Que la Corporación Municipal inste al Gobierno de España a modificar la Ley Orgánica 2/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que coloca a las mujeres migrantes víctimas de trata, explotación sexual y en contexto de prostitución en una situación de gran vulnerabilidad. 16. Que la Corporación Municipal facilite tras su aprobación la correcta implementación de la reforma de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos para asegurarlos como derechos fundamentales. Instar también a que la interrupción voluntaria del embarazo sea accesible en todos los lugares del territorio y a que se castigue el acoso de grupos ultracatólicos a las puertas de las clínicas abortivas. Instar también a que esta ley aborde la violencia obstétrica, fortaleciendo las buenas prácticas sanitarias y ataje la problemática de las madres de alquiler, dejando claro que esta es una forma de explotación reproductiva de las mujeres. 17. Que la Corporación Municipal facilite el blindaje del derecho a la educación afectivo-sexual con perspectiva feminista e intersectorial en todos los niveles educativos mediante la promoción de una visión de la sexualidad en términos de igualdad y corresponsabilidad, con especial atención a la prevención de la violencia basada en el género y a la violencia sexual, el reconocimiento de la diversidad sexual, el desarrollo armónico de la sexualidad en cada etapa del ciclo vital, con especial atención en la adolescencia y juventud, la prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual, especialmente VIH y el VPH, y la prevención de embarazos no deseados. 18. Que la Corporación Municipal facilite tras su aprobación la correcta implementación de la Ley Trans y LGTBI, que protegerá el derecho a ser de todas las mujeres y ponga fin a la violencia contra una parte de ellas por su identidad de género. Juntos por todo recurso. Nosotros pensamos que las mujeres deben sentirse libres para salir, trabajar y vivir sin sentir miedo a ningún tipo de violencia sexual y mientras que exista un solo caso de acoso, violación o agresión sexual, como queramos llamarlo, no podemos sentirnos plenos como sociedad. En algo estamos fallando y tenemos que seguir trabajando porque todos somos responsables en cierta medida por la educación que le estamos dando a nuestros jóvenes. La educación y la educación afectivo-sexual en particular son imprescindibles para poder relacionarse de manera libre y segura. Por eso los poderes públicos deben proporcionar información a los jóvenes en la adolescencia sobre salud sexual y reproductiva para que exista una igualdad entre géneros, para evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados y, como no, las violaciones. Con la nueva ley, los actos sexuales no consentidos pasarán a ser delitos. Es la aplicación del solo sí es sí. La gran novedad que aporta esta ley es la supresión del delito de abusos sexuales, que son comportamientos de carácter sexual llevados a cabo sin consentimiento de la víctima, pero cometidos sin violencia o intimidación. Por ejemplo, mantener relaciones aprovechando que la otra persona ha consumido alguna sustancia que le impide ser dueña de su acto. Hasta ahora las agresiones sexuales suponían siempre el uso de violencia o intimidación. Por ejemplo, poner una navaja en el cuello de la víctima para forzarla. En cuanto a las rebajas de condenas de abusos sexuales, si ha habido algún error a la hora de elaborar la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que parece ser un problema más de diseño legislativo que de la aplicación, pues tendrán que corregirlo. Pero nosotros vamos a votar que sí. Partido Popular. Bueno, buenas tardes. Bueno, nosotros en el primer momento decir que desde el Partido Popular de Teruel ponemos de manifiesto nuestro compromiso con el feminismo de derechos, el feminismo que hace que mujeres y hombres caminemos juntos en la consecución de la igualdad real, el feminismo
que trabaja día a día para dar las mismas oportunidades a las mujeres y a los hombres en su desarrollo personal y profesional. También decir que en algo estamos fallando, dado el número de muertes y de agresiones de estos violadores y asesinos, y ahora vamos a decir lo que vamos a votar en la moción. Bueno, esta moción para nosotros es solo, ya que la ha presentado Podemos, es para solamente defender la postura de Podemos y de su ministra Irene Montero. La vamos a votar en contra por una cuestión muy sencilla, es decir, queremos quedar claro que lo primero que he leído, es decir, lo que creemos desde el Partido Popular de Torrijos, pero la vamos a votar en contra especialmente por el acuerdo 13avo, donde se insta al Gobierno de España a frenar la reforma de la ley orgánica de la conocida como ley de solo sí es sí, donde lejos de ofrecer mayor protección a las mujeres, está permitiendo a violadores, agresores y asesinos de mujeres, hijos e hijas, rebajar sus penas. Cerca de 600 indeseables han visto rebajadas sus penas. Hoy mismo se le ha rebajado a un indeseable 5 años de su pena. Y cerca de 60 indeseables pues, han salido antes del tiempo de prisión. Es decir que nuestra base, vamos a votar que no, porque creemos que eso hay que esa ley no se, que hay que reformarla pues, para que contra más años pasen en la cárcel, pues muchísimo mejor. Partido Socialista. Buenas noches. Si hay algo que nos caracteriza a las y los socialistas es la lucha por la emancipación de las mujeres. Y por ello, este gobierno continúa siendo fiel a su compromiso, porque si hay un partido feminista en España, es el PSOE. Como dijo María Cambrils, no se puede ser socialista sin ser feminista. Desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, se han tomado medidas sin precedentes en materia de igualdad. Hemos equiparado permisos de maternidad y paternidad. La pensión media de jubilación para las trabajadoras se ha incrementado en 104 euros y la pensión de viudedad, especialmente feminizada, ha subido un 8,8%. Igualmente, la subida de las pensiones no contributivas que se produjo el pasado verano tiene impacto, sobre todo en las mujeres. Además, se han incluido factores correctivos en el complemento para la reducción de la brecha de género con el objetivo de atacar la injusticia que supone que miles de mujeres de toda una generación cobren pensiones escasas precisamente porque han dedicado su vida a cuidar y a trabajar en el entorno familiar. Recientemente, el Gobierno de España aprobaba el incremento del salario mínimo interprofesional a 1.080 euros, un aumento que da un paso más para cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres. A día de hoy, los empleos más precarizados son aquellos que principalmente son ocupados por mujeres. Gracias a esta subida, el 57,5% de las beneficiarias a tiempo completo son mujeres. Se trata de un paso fundamental en la corrección de la brecha salarial, una de las desigualdades estructurales más cronificadas del mercado laboral. Se trata de una medida que nos reafirma como socialistas y feministas. A todas estas medidas debemos sumar la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que garantiza que las empleadas del hogar gocen de la misma protección social y condiciones laborales que el resto de trabajadores. Sin duda, todas las medidas aquí descritas son una muestra de las políticas públicas que el Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando para atacar la desigualdad entre hombres y mujeres. Medidas que impactan en las condiciones materiales de la vida de las mujeres y que, por tanto, abundan en su capacidad de emancipación y, en último término, en la libertad que disfrutamos. Romper la división entre lo público y lo privado es, según Carol Paterman, atacar el corazón del patriarcado. Este 2023, la lucha contra la violencia sobre las mujeres sigue siendo nuestro principal objetivo político.
Es inaceptable que ninguna mujer viva con miedo, sintiéndose amenazada o torturada. El compromiso del PSOE con la erradicación de la violencia machista es firme. Por ello, hemos aprobado la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que tiene como objetivo proteger el derecho a la libertad sexual de las mujeres y erradicar las violencias sexuales. Esta ley ha dado respuesta a la lucha contra la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, que ha sido una reivindicación del movimiento feminista. A pesar de que su implantación ha tenido efectos no deseados, la mejor forma de defender esta ley es llevar a cabo los ajustes técnicos necesarios. Del mismo modo, estamos trabajando activamente para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una herramienta imprescindible en la lucha contra la violencia machista. No podemos olvidar que este gran acuerdo no solo protege las políticas contra esta violencia de la extrema derecha, sino que nos permite llevar esta lucha a todos los rincones del país. Actualmente, los trabajos para su renovación se encuentran residenciados en las comisiones de seguimiento del Pacto de Estado, tanto en el Congreso como en el Senado, y hemos sido los socialistas quienes hemos sido punta de lanza en la renovación de este compromiso que tiene el sello socialista desde su origen. El PSOE sigue luchando contra la forma más terrible de violencia contra las mujeres, que es la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y la prostitución, que no se pueden separar, ya que la trata existe porque hay demanda de mujeres y niñas para ser prostituidas. Desde el PSOE seguimos trabajando por una sociedad donde mujeres y niñas puedan vivir seguras, con dignidad y en libertad. Tenemos una apuesta firme para que España sea un país donde hombres y mujeres sean iguales en dignidad y en derechos. Esta idea es absolutamente incompatible con la prostitución y la trata. Por eso luchamos porque la Ley de Libertad Sexual abordara el proxenetismo efectivamente como una forma de violencia sexual. Actualmente estamos tramitando una ley en el Parlamento para lograrlo. Igualmente, el Gobierno de España ha aprobado la Ley Orgánica Integral contra la Trata, una norma que abordará este fenómeno atendiendo a todas sus aristas y apostando por la atención a las víctimas. En los últimos meses hemos visto cómo los derechos de las mujeres vuelven a estar cuestionados por la derecha y la ultraderecha, y desde el Partido Socialista no vamos a admitir ni una sola lección de aquellos partidos que quieran hacernos retroceder a las mujeres en derechos ya adquiridos. Apenas hace una semana conocíamos la sentencia del Tribunal Constitucional avalando la constitucionalidad de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo que aprobó el Partido Socialista con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y encabezada por la entonces ministra de Igualdad, Viviana Aído. Pese a que inicialmente el Partido Popular pareció sumarse a la defensa de esta norma, hemos visto cómo han terminado desdiciéndose. Afirman que el aborto no es un derecho. Por eso debemos permanecer vigilantes ante hechos como lo acontecido en Castilla y León. En España, el Partido Popular ha renunciado a su tarea democrática de contener a la extrema derecha. Es más, se suma a ella y la tolera porque está cómodo en sus planteamientos. Así ha sido siempre y pese a su intento de moderarse, vemos que sigue siendo así. Dicho esto, creemos que la moción está redactada en unos términos que no va dirigida a la corporación municipal, por mucho que la hayan mencionado, porque ahí hace referencia a unas leyes, a unos recursos y a unos medios que carecemos de ellos, y aún compartiendo la preocupación por este tema. Dentro de nuestras posibilidades estamos trabajando, de hecho, todos conocen la puesta en marcha de la Casa de la Igualdad, que tan buenos resultados está dando, y el montón de actividades que se vienen haciendo desde que se puso en marcha. Otra cosa que no podemos permitir es que se nos compare con el Partido Popular. Y dicho esto también, creo no, si retiran el segundo párrafo y el punto 13º, votaríamos a favor de esta propuesta. Bueno, pues nuestro voto será en contra. ¿Alguna intervención más en este sentido? Pues no se acepta la propuesta del Partido Socialista. Pues entonces pasamos a la votación. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra?
contra del Partido Socialista, Partido Popular y los votos a favor de Unidas Podemos y Juntos por Torre Perojil, se rechaza la moción planteada. Pasamos al siguiente punto, que es dar cuenta de las resoluciones dictadas por esta alcaldía desde la última sesión. Juntos por Torre Perojil. El 55 y el 68. ¿El? 55 y 68. El 55. Esa es la compra de unas ventanas para la Casa de la Música. Ah, para la Casa de la Música. Es que no sabía para dónde. Sí, para el aula de baile y de ensayo de la banda joven. Vale. Hemos cambiado las ventanas porque había quejas de los vecinos, porque las ventanas que había pues, eran unas ventanas que tenían poco aislante. Entonces nos han quejado los vecinos del ruido. Entonces la idea ha sido cambiar las ventanas. Vamos a poner también un sistema de ventilación forzada del aire para ir renovando el aire y que puedan permanecer las ventanas cerradas y evitar así las molestias a los vecinos de las casas de algo. Y el número 68 es adherirnos o participar en un proyecto que va a llevar a cabo la empresa Sumahasa con la Diputación para la digitalización del ciclo integral del agua. De lo que se trata es de establecer una actualización de lo que es la red de saneamiento, poniendo unos puntos para digitalizar y poder tener un control desde un despacho, poder tener controlada toda la red de saneamiento. Y entonces nosotros lo que hacemos es que nos sumamos a ese como propietarios de la red de saneamiento, ellos son los que la explotan, nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada, van a entrar dentro de un proyecto en el que la Diputación pone una parte y la empresa pone otra, pero nosotros tenemos que sumarnos por ser los propietarios de la red. Bien, ¿podemos? Partido Popular, un decreto. Pues pasamos a ruego y preguntas. Juntos por Torre Perojil. Quería preguntar, ¿hasta qué hora están abiertos los PAS en Carnaval? Hasta las 6. A las 6 de la mañana. 2 horas más de lo habitual.
que el otro día eran las 7 de la mañana y todavía había gente En la calle o dentro. Y pensaba que se tenía que vigilar un poquito más esto del horario, porque hay personas que, aunque sea carnaval, trabajan. Y Se está vigilando, a esa hora estaba aquí la Guardia Civil, me consta, pero ya no sé hasta qué punto. Según tengo entendido, se cerró, yo ya no sé no había si. vigilancia. Hasta donde yo he visto, no había vigilancia. Era a las 7 de la mañana y hay gente todavía. Pero dentro del PAG o gente en la calle. Estaba la gente, el PAG abierto y la gente Eso digo. se sale a la puerta, claro, abren la puerta y se Que el quedan. PAG estaba abierto. Sí. Vale. Otra cosilla. El cartel informativo de las Torres Oscuras está defectuoso. El otro día pasé y estaba estropeado, no se veía nada. No sé si es que la ha estropeado la lluvia o. Pues si se le puede echar un vistazo y arreglarlo. Vale, miramos. Y otra cosilla, preguntar por la experiencia de poner los autobuses en el carnaval, si ha sido buena experiencia o no, y si se van a tomar algunas medidas para que la cabalgata del carnaval no se lleven bebidas alcohólicas. Pues la experiencia del autobús en principio ha funcionado, ha venido gente de los pueblos de alrededor. Yo creo que ha funcionado bien. Han venido unos 3 autobuses cada día. Y el tema del desfile, no hemos planteado ninguna medida extraordinaria. ¿Plantean ustedes alguna concreta? Pues se debería de hacer algo porque es que ya el carnaval parece que es un botellón en vez de carnaval. ¿Pero qué medidas plantean concretamente? Pues a la gente que salga en carnaval, pues decirle que no se pueden llevar bebidas alcohólicas. Ya está. Que se les sancione. No hace falta que se le sancione, simplemente que se le diga que no. Pero si no se dice que no y persisten en la actitud, Pues si hay ¿qué que se hace? sancionarle, pues habrá que sancionarle. Ustedes piden que se sancione. Yo no pido que se le sancione, yo pido que se pida a la gente que no lleve bebidas alcohólicas. Vale. Y si la llevan, ¿qué hacemos? Pues sí, sí, hay que sancionar eso. Claro, ustedes sabrán lo que tienen que hacer. No, es que eso es muy fácil. Eso es muy fácil decirlo. Yo Es que pido pedir, que se le diga que no se siempre se lleve. dice que se tenga prudencia, que no se consuma en la calle, que esto, lo otro, pero luego ya que de ahí a que se cumpla. Pues eso ya es lo que tienen que ver. Vale. Que son los que estaban más, ¿no? Unidas Podemos. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, primero quiero trasladar varias sugerencias de la asociación de motos que tuvimos el otro día con ellos, porque claro, en el Ayuntamiento de Sevilla hay un espacio público que se está desarrollando por la mera participación de ellos, o sea que el Ayuntamiento en principio no ha colaborado, excepto en el vallado del Solar, tengo entendido, ¿no? Entonces, bueno, si se va a poner en marcha un circuito, lo lógico es que se empiece a instalar las cosas necesarias que necesite. Por ejemplo, hay que tener en cuenta el seguro obligatorio. Si los participantes de la asociación, me consta que cada uno tiene su seguro que les cubre sus accidentes, pero no se sabe si el ayuntamiento tiene un seguro que pueda contemplar accidentes a terceros de responsabilidad civil en ese circuito, o los seguros